¿Es necesario poner fusibles de corriente continua en instalaciones fotovoltaicas o representan un peligro? ¿Es peor el remedio que la enfermedad? ¿Qué opinas? ¿Los fusibles generan problemas o protegen? Te dejo ahí unos segundos para que lo pienses. Uno, dos, tres. Pues mira, los fusibles en corriente continua sirven para proteger el sistema. Y siempre y cuando estén bien calculados, bien seleccionados y bien montados, no van a dar problemas. ¿Qué ocurre? Que hay gente que bien por desconocimiento, bien por pereza, bien por no quererse gastar dinero, empiezan a poner excusas como que los fusibles son el mayor índice o representan el mayor índice de problemas en las instalaciones fotovoltaicas. Y eso no es así. Cualquier reporte de calidad de que tenga que ver con la seguridad de las instalaciones fotovoltaicas, con los problemas, con los riesgos, te dirán que el mayor índice de problemas en las instalaciones fotovoltaicas se debe a los conectores DC, a los conectores en corriente continua. Y no porque sean malos los conectores de corriente continua, sino porque están mal seleccionados y mal montados. Y los fusibles, la parte correspondiente a los fusibles, porque todas las instalaciones fotovoltaicas con combiner box llevan fusibles, representa nada. No representa un problema. Siempre y cuando, evidentemente, esté bien calculado el fusible, bien seleccionado y bien montado. Entonces, anulamos la excusa de que los fusibles dan muchos problemas. No dan problemas si lo haces mal. Si lo haces bien, no dan ningún problema. Otra excusa para no poner fusibles, que yo, insisto, es por un tema de no gastar dinero. Que los inversores ya llevan fusibles de corriente continua internamente. Entonces, a mí, cuando alguien dice eso y lo utiliza como verdad absoluta para no poner fusibles externos, se me encienden todas las alarmas. Porque digo, esta persona, con todos mis respetos, no sé si es tu caso, no sabe cómo se tiene que calcular un fusible de corriente continua para instalaciones fotovoltaicas. Porque si lo supiera, si esta persona que afirma eso lo supiera, sabría que no tiene por qué el fusible de corriente continua del interior del inversor cumplir con la norma que dice que hay que poner fusibles de corriente continua. Porque hay una norma que te dice que tienes que meter que los circuitos de corriente continua de las instalaciones fotovoltaicas, siempre y cuando tengas más de dos strings en paralelo, deben estar protegidas contra sobreintensidades, fusibles u otro tipo de dispositivos. Y te dice que, en el caso de los fusibles, qué fusible tienes que poner y cómo calcular su calibre. Y depende de la intensidad, depende del módulo fotovoltaico, la protección interna que tiene el módulo fotovoltaico y depende del cable. Tú ahora dime si el fusible que hay dentro del inversor, que sirve para proteger el inversor, ha pensado o está pensado para el módulo que tú vas a colocar. No. Ellos habrán puesto algo estándar, protegerán el inversor y si luego el fusible que ponen internamente cumple con la norma que te dice lo que tiene que cumplir con el fusible que tiene que llevar esa instalación fotovoltaica, perfecto, genial, no lo pongas. Pero es que es posible que no lo cumple y muchas veces no lo cumple. Entonces, esa afirmación de no pongo fusibles en corriente continua porque ya el inversor tiene, no se puede hacer así, no se puede decir así. La podrás utilizar o la podrás considerar si ese fusible cumple con lo que dice la IEC a la hora de seleccionar y calcular ese fusible de corriente continua. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? ¿Hay que poner fusibles en corriente continua? Según una IEC, que no recuerdo el nombre ahora, te lo pongo en la descripción porque son muchos números raros, hay que ponerlo, tienes que comprar una serie de cosas, pero en general, el caso general es que sí, siempre y cuando tengan más de dos strings en paralelos conectados a un mismo MPPT. Tiene que llevar fusible. ¿Nos vale el fusible dentro del inversor? Depende. Si cumple con los criterios de calibre y otras historias que nos marque SIC, sí, si no, tendrás que ponerlo. Aún así, aunque el inversor cumpla el fusible de dentro del inversor cumpla, yo te recomiendo que pongas fusibles externos, porque en caso de que ese fusible se queme, es muchísimo más rápido y muchísimo más barato cambiar el que está fuera del inversor que el que está dentro del inversor. Bueno, pues todo esto del cálculo, de cómo se calcula y tal y cual, lo explico en mi libro, del pseudolibro Guía de Cálculo de Instalaciones Fotovoltaicas. Un libro que es más que un libro, es una guía realmente, en donde se explica todo el proceso del cálculo de una instalación fotovoltaica. Todo. Distancias, ángulos, protecciones, cable, producción, puesta a tierra, todo, ¿de acuerdo? De hecho, lo escribí
para mí yo de hace 15 años. Esto es lo que siempre digo, ¿vale? A lo mejor me lo has escuchado decir. La idea es que cualquier técnico, cualquier ingeniero, cualquier instalador, cualquier electricista tenga eso a mano para prácticamente copiar todo el proceso y adaptarlo a los datos de su caso. Pero bueno, lo tienes también en la descripción, pero quédate con que en fotovoltaica hay que poner fusibles de corriente continua en los strings.